La Primera Guerra Mundial fue una confrontación que duró 4 años, desde 1914 al 1918. Esta recibió el calificativo de mundial porque se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época. La Primera Guerra Mundial se dividió en dos bandos. El primero es la Triple Alianza, que tenía a Italia, a Alemania y a Austria-Hungría. El segundo es la Triple Entente, que lo formaba el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. La principal causa de la Primera Guerra Mundial fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Otras causas son la constante disputa por las colonias africanas y asiáticas, surgidas a partir del deseo de las grandes potencias europeas de explotar los recursos naturales y la mano de obra barata de esos territorios. Otra es que los dirigentes europeos de la época pretendían que sus países fueran superiores al resto, por eso el auge del nacionalismo. Por último, las principales potencias querían estar a la vanguardia de los avances en tecnología bélica y aprobarlos en el campo de batalla. Por esto había una fuerte competencia armamista. Las consecuencias de esta es que dejaron de existir 4 imperios: el imperio alemán, el ruso, el austrohúngaro y el otomano. Se firmaron varios tratados de paz para que la guerra terminara, y murieron más de 18 millones de personas en todo el mundo. La Segunda Guerra Mundial. Esta fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En ella se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, así como prácticamente todas las naciones europeas, agrupadas en 2 alianzas militares que son los aliados, que los principales integrantes son la Unión Soviética, Inglaterra y Estados Unidos. Por otro lado, las potencias del eje, donde se encontraba el Imperio Alemán, Japón e Italia. Esta guerra fue una de las guerras más sangrientas en la historia universal, ya que el Imperio nazi o el Imperio alemán usaba campos de concentración en contra de los judíos. La principal causa de esta guerra fue la invasión de Alemania a Polonia, que Stalin deseaba recuperar los territorios que Rusia había perdido en 1918, y por esto lo llevaron a firmar un pacto de no agresión con Hitler que selló el destino de los países bálticos. Otra de las causas fue el descontento de los alemanes con las condiciones impuestas por el Tratado de Versalles, luego de la finalización de la Primera Guerra Mundial. También las ambiciones de Hitler al querer recuperar sus territorios luego de perderlos en 1918. Otra causa fue las pretensiones de Mussolini, que deseaba crear un imperio italiano como el antiguo Imperio Romano. Por último, el militarismo japonés, que se tradujo en la conexión de Corea, la ocupación de Manchuria y la invasión de China. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fue la creación de la ONU en 1945, la cual reemplazó a la Sociedad de las Naciones. También el fin de los regímenes totalitarios en Alemania, Italia y Japón y su reemplazo por sistemas políticos más democráticos. La muerte de 60 millones de personas durante toda la guerra, que esa fue una de las consecuencias más importantes y más significativas que dejó la Segunda Guerra Mundial. Por último, la gran cantidad de ciudades, puertos, puentes, carreteras y vías que quedaron destruidas debido a los bombardeos terrestres y aéreos,
lo cual afectó seriamente la economía de los países beligerantes. Muchísimas gracias.